Bueno, y con la noticia de último momento vamos a hablar de lo que pasa con el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, partiendo de la base de que él fue imputado ya por lesión de confianza. Esto está a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez, que presentó la imputación por lesión de confianza contra Ferreira Bruschetti y también Federico José Silveira González en la causa que investiga un supuesto perjuicio de una millonaria suma al denunciante, que sería Everson Gómez da Silva. Estamos hablando de cerca de $1 millón, que es lo que puntualmente están denunciando. Este tema del otro lado. Fiscal, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a su audiencia. Acá con Cristian te saludamos con respecto a lo último que tenemos sobre el exministro Manuel Ferreira. Sí, el señor Manuel Ferreira sí se había presentado una imputación. Sí. Por el hecho punible de lesión de confianza. Tiene que ver con una estancia, una propiedad, un inmueble de aproximadamente 4.000 hectáreas que queda ubicado, tengo entendido, hacia el departamento de Alto Paraná o Canendillú. Sí. En ese contexto se realiza un contrato entre el denunciante y estas dos personas que fueron imputadas. En el contrato se establece que esa propiedad pasaría en poder de el señor Manuel Ferreira. Sí. Con el objetivo de que se proceda a la venta del mismo. Sí. Estableciéndose en el contrato una suma mínima, como mínimo, de una X suma por hectáreas, atendiendo un poco lo que era el precio del inmueble en el mercado, como un precio básico. Sí. Las condiciones de la adjudicación o el traspaso de esa propiedad era que el precio de venta establecido, y si, como mínimo, si se vendía con un precio superior al establecido ahí, se iban a establecer después las formas de que podían hacer las adjudicaciones del recedente económico que podría traer la venta. Sí, del total, por decirlo de alguna manera. Por decirlo así. Bueno, en ese contexto hay que tener en cuenta una situación en la cual el señor Ferreira había prestado dinero o para que se financie la explotación de esa propiedad. Sí. Esa suma estaba oscilando allá por los $2 millones aproximadamente, que fueron aparentemente entregados en porciones que bueno, no es objeto de la investigación primariamente, pero puede ser objeto posteriormente, obviamente. Sí. Pero de cualquier manera, acá la historia o la conclusión es que el señor, el denunciante, debería haber, como para cumplir el compromiso, desestimar o renunciar a todas las cuestiones civiles que tenían que ver con el préstamo. Había una nulidad de hipoteca, porque ellos tenían una preferencia, porque ellos intentaron ya de alguna manera ejecutar la hipoteca. Sí. Y había una serie de situaciones que se estaban viendo con respecto a esa situación en la parte civil. Ellos llegan a un acuerdo y dicen, bueno, usted renuncia a todas las cuestiones civiles que estaban vigentes. El señor renuncia y entonces se hace el acuerdo, así usted tiene el producto de la venta de su propiedad y a la vez paga la cuenta.
se realiza eso, él desiste de todos los derechos, de todas las cuestiones que estaban pendientes de resolución en el área civil, y sin embargo se adjudica la propiedad, Sí. el señor Ferreira, Sí. se adjudica por la suma de 2 millones de guaraníes. 2 millones de guaraníes. Perdón, de dólares. De dólares. Sí. 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 Entonces, en ese contexto, se produce la lesión de confianza, atendiendo que no se había cumplido definitivamente con el deber que tiene cualquier persona, según establece nuestro Código Penal, en el sentido de tener la obligación de la custodia y el resguardo de los bienes que se pusieron a su disposición para una cuestión concreta, que en este caso era proceder a la venta. Bueno, en síntesis, fiscal, la situación es que Manuel Ferreira tenía que vender una propiedad, le ponen a su nombre la propiedad, finalmente Exacto. no se vende la propiedad, él hace un préstamo al propietario de esta estancia Sí. para hacer mejoras de 2 millones de dólares. Sí, señor. Y él termina quedándose con la propiedad y esa Ah, básicamente es la denuncia. Así, primariamente así. Es un poco complicado en el sentido que hay muchas situaciones, pero de cualquier manera es eso en esencia, exactamente como usted dice. Excelente. Bien. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Por nada, las órdenes, hasta luego. La fiscal Esmilda Álvarez conversando con nosotros acerca de esta imputación que se da al ex ministro Manuel Ferreira, y por supuesto le vamos a dar la continuidad.